el Juan, que era es el baterista, él ya empezó a tocar en Esparta. O sea, él tenía su banda aparte. No, yo no les conocía ninguna. Cuando me dijo, ¿quieres venir a tocar? Ven a hacer la audición. Y ahí empezó todo. Ya fui, ya les conocí al... A ver, o sea, Esparta empezó con una banda adolescente, algo así. Claro, ellos ya tocaban, tenían... Igual era de covers, pero ellos ya tocaban Guns y Metallica, ¿no? Ya, bueno, la banda del colegio también, íbamos en esa onda, pero yo no quería, y por ahí sí se habló, y algún amigo, y tener la típica banda de covers de, no sé, de hombres gay, y eso, no tengo nada en contra, pero no era lo mío, o sea, no, yo quería otra cosa. O sea, ya tenías guitarra eléctrica, ya querías tocar metal y eso, y aparte que tuve ya mi época de todo, ¿no? O sea, porque te oí hasta, bueno, black metal no me acuerdo haber escuchado en ese tiempo, pero ya era Dead y todo eso, yo ya la pasé. ¿Y en qué momento ya avanzando con lo de Esparta ya se plantean hacer su propia música? En Esparta era estaban del colegio alemán, y estaba en el militar. Ellos eran del alemán, entonces salió el bajista y entró bajista del colegio militar, entró también a tocar en Esparta. Y en eso le trajimos al Salomón, que también estaba en el alemán. Él era tecladista de una banda, creo que se llamaba Collage, del alemán, pero cantaba súper bien. Entonces teníamos Ya. dos cosas. Y ahí también fue otro encontrón, porque ya venías con toda esta parte de esa música y llega el Salomón con su teclado y ¿qué vamos a tocar con teclado? Claro. Metallica no tiene No. teclado, Guns en los nuevos discos tenía, pero siempre eran los temas, los Apple eran los... Y claro, el Salomón viene con Deep Purple, que habíamos oído, pero no éramos fans, ¿no? O sea, no habíamos oído todo por ahí, la típica Smoke. Chuta, cuando empezamos a oír los discos fue como wow. Entonces ya me cambió también esto ahí digamos que entró esa parte de la música progresiva, cuando vimos Deep Purple, porque era de esa onda. Yo oía mucho en ese tiempo Zeppelin, AC/DC, que durante toda la vida. Pero claro, Deep Purple era diferente y tenían cosas junto teclado, con guitarra y era toda la vaina. Entonces ahí empezamos también, Claro, con una riqueza musical como que más amplia y todo eso. claro. Entonces ahí ya cuando seguíamos tocando covers y después salió el bajista que estaba en el colegio, que ahora es marino, él ya tenía que hacer esa vaina, ya se iba a la escuela de la marina y todo. Y el guitarrista de esa banda de donde salió Salomón, de Collage, creo que era Collage, no me acuerdo si era la primera o la segunda, no me acuerdo, pero él, ya nos llevábamos con él, nos acompañaba a los conciertos, era pan y todo, el Diego Casares, y él le metimos de bajista. Él también le gustaba todo. Y ahí armamos la vaina y fue rapidísimo. O sea, Salomón dijo, tengo esta canción, hagamos. Y entonces, ¿cómo empieza esto de las primeras grabaciones con Esparta? Y ya, un profesor de música del alemán, el Algayar se llamaba. Él tenía una DAT, un aparato de 8 canales, un multipista, y nos grabó a todos en vivo. Él llevó unos micrófonos, pusieron algunos. No tengo ese demo, tal vez tenga el Diego, el Salomón, no sé. Eh, Nos grabó todos juntos tocando y se llevó a mezclar a su casa. No sé en qué mezclaría, ¿no? No teníamos idea. Claro, o sea, ahora que me acuerdo, digo, él creo que tenía una consola chiquita ahí, pero buena nota. Eso teníamos como demo, que hicimos la típica portada ahí, Uno mismo. uno mismo en esfero, así es. Y después de eso, ya tocamos en un concierto que organizó el Carlos y nos fue bien. Tocaban con Narcosis, pero ya no estaba el Héctor, el que me dio la guitarra. Y después de eso vino el que era baterista en ese tiempo de Falk.
Ya. Nos dijo, oigan chicos, ustedes deberían de grabar, qué chévere música y todo, porque ya tocamos canciones nuestras, ¿no? Ah, qué bacán. Entonces ahí ya él nos dice, vean, acá hay un estudio de unos rockeros. Y eso fue lo que más, o sea, nos dejó así como bien. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando iban a conocer estudios, era tal vez de un señor, pues, no sé, yo no fui, Y pero me decía, graba todo menos rock. ¿O? claro, me decían, "Futa, pero que no le gusta grabar rock, que graba salsa, que esto, que el otro, que él te hace la batería en la máquina y que no tiene para grabar la batería. Entonces todo eso era algo. Y claro, nos averiguamos de este estudio, era ¿De quién era? de los Falk. Ahí Ya. trabajaba el Guillo de Falk y el Mona. El estudio era del Pancho también, pero él era la parte administrativa. Ah, ya. Entonces ya llegamos, conocimos, nos dijeron, bueno, les podemos prestar un ampli para que suene mejor y toda la cosa, consígase una buena batería. Fue todo, en ese tiempo era chévere también y te dedicabas tanto porque te tocaba hacer de todo. O sea, fuimos a conseguir una batería donde tenemos un amigo que también tocó en Esparta, él era el que le reemplazaba al baterista, el Esteban Salazar, que ya no creo que esté haciendo música. Eh, Él nos acolitó algunas veces cuando no podía ir el baterista nuestro y de hecho la primera vez que tocamos en la Concha tocamos con él. Ah, ya. Sí. En la concha acústica de la Villa. Ajá. Y él ya era canchero, yo ya había tocado en algunas bandas y todo. Entonces, él nos prestó nos alquiló, o nos prestó, no me acuerdo, una batería que era, miento, él nos mandó donde el Danilo Arroyo, que es un baterista que tocaba en la grupa, es Ah, buenísimo. ya. Y él nos dio una batería rara, que era como solo los parches con los aros, pero funcionó, o sea, funcionaba. ¿Ustedes qué tal veían la experiencia de grabar? O? Era un espanto porque decíamos, nos van a meter a todos a grabar, no te puedes equivocar. Entonces, pero fue bueno porque ensayamos como nunca, o sea, pues era todo, teníamos listo. O sea, Pero los grabaron individualmente. sí. O sea, no, Pero ya iban bien no había, preparados. no había ni canales. En ese tiempo había una máquina que te grababa 8 canales simultáneos, pero tenías que grabar en 6 para dejar el clic y grabar las otras, después premezclar esos canales en 2 canales de estéreo, o sea, un canal estéreo, o sea, 2 canales, y después ir grabando el resto de cosas. Y esas canciones son las que comenzaron a rotar después para darse a conocer. Sí, primero fue esa canción, nos fue bien, fue la primera vez que nos oímos en radio y fue wow, o sea, Furter, estamos en la radio, Vamos. claro, ya nos llamaban y ya venían conciertos, de ahí salió un compilatorio que se llama De la Zona del Metal, Ya. entonces ahí creo que mandamos 2 canciones, ahí volvimos a entrar a grabar, y ahí sí alquilamos al Esteban una mejor batería, tenía una batería chévere, igual, el mismo proceso, pero igual, ensayados a más no poder, ¿no? Claro, el mono, el del estudio, él nos prestó, no me acuerdo, creo que era el Triaxis, que en ese tiempo era wow, hasta ahora, wow, de Mesa Boogie, para las guitarras, o sea, teníamos buenos sonidos de guitarras, buenas cosas. O sea, llegaron a un buen lugar también, y porque Sí, en ese entonces también ya Falk estaba sí, bien. sí. Entonces ya tenían experiencia. Y ya éramos amigos de ellos, porque después de la primera grabación ya, es que esto es música, entonces tú con alguien que vive lo mismo, hace lo mismo, es como que casi siempre haces clic de una, entonces fue, y deja ver esa guitarra, pues ya empiezas con eso y terminas siendo amigo y ya, o sea, entonces ya con ellos ya entró la nueva tanda y ya, pero no sacamos disco, nada, o sea, grababas canciones. Las canciones que rodaban. Claro, claro, y era un proceso, mezclabas en consola, ¿no? Me acuerdo que para lo que ahora automatizas en ese tiempo, la consola Eso como automatiza, no era, automatizaciones ya era como claro, en esos tiempos. en esos tiempos no había, la consola con la que tenías era de bajar y subir manualmente, entonces igual no creo que aquí haya habido en ese tiempo una que se mueva sola. Y no había cómo mezclar en la computadora porque ni siquiera usabas. O sea, me acuerdo, no habían computadoras en los estudios. Y En toda algunos. esta aventura de Esparta, más o menos, ¿cuánto tiempo duró? Sea, no tengo idea. Yo soy malísimo para las fechas, pero si fue, Pero si fueron algunos añitos como para... pasaría en el 90 y... Yo me gradué en el 96, en el 95, tal vez hasta los 2000, por ahí. Es un poquito más avanzados los 2000 porque sí, al menos yo sí los logré ver una vez en la Casa de la Cultura, en el Ágora. No me acuerdo si fue en una semana del rock que hubo.
Pero esa tal vez fue la segunda vez. O tal vez pues, un regreso, algo así, algo negro. Porque, bueno, en ese tiempo sí, ya en otros tiempos totalmente. O sea, nosotros cuando grabamos con Esparta y tocamos en eso, o sea, salimos en la zona del metal, estaban algunas, era la zona del metal 2, o sea, estaba Falk, estaba creo que Hitler, estaba Amazon, Wizard, Blaze, era chévere el CD compilatorio ese, pero ese ya nos abrió bastante. Yo me acuerdo que con Esparta tocamos una vez entre Bajo Sueños, Esparta, Falk y Vasca. Y éramos 4 bandas nacionales Ya. y llenamos el agua. O sea, hicieron portazo, entró más gente la que debía. En esos años de los 2000, por ahí se llenaban bastante los conciertos con bandas ecuatorianas. Claro. En el Julio César Hidalgo, era llenito. Yo que venía de otra ciudad, yo dije, wow, así, qué bacán. No, sí, sí, ese fue el que más me acuerdo por la gente, ¿no? O sea, porque estaba llenito. Eh, entonces era una época chévere. No la manejamos bien, éramos muy chanos, todo. Entonces no. Bueno, también en ese tiempo no es que había muchas opciones de que alguien les gestione una carrera o cosas de esas por aquí. Era el hazlo todo tú. Claro, claro. Pero sí, o sea, tocamos muchas veces gratis. O sea, era también la vaina que queríamos tocar. O sea, entonces nos decía él, claro, después preguntábamos a la otra banda y veíamos que estaban cobrando. Así de pagaron. Claro, Sí, ya nosotros no que cae. ¿por qué no nos pagaron? ¿Por qué no cobraron? ¿Quién aceptó el Pero de cobrar. Claro, todos viéndonos así como... Que cae. Pero fue una época muy, muy chévere y ahí aprendimos un montón de cosas y conocimos un montón de gente que te enseñó muchas cosas. A veces te enseñaban, Y sobre no todo sé, esa experiencia con Esparta, o sea, es lo que te motivó a ti a estudiar lo que es sonido, irte por ese camino. sí,